Alieti. Alieti. Sí. Alieti. Circulación fetal. El desarrollo del feto depende del intercambio de gases, productos de desecho, agua y nutrientes a través de la parte fetal, la cara fetal y la cara materna de la placenta. La sangre es enviada a través de la vena umbilical y pasa por el cuerpo del feto. Y muy poca sangre pasa por los pulmones debido a que no tiene la función de hemostasia durante la vida fetal. La circulación fetal. Hay dos diferencias fundamentales. La primera es que el feto debe transportar la sangre desde y hacia la placenta, y segundo, que los pulmones en esta época no son funcionales, por lo que no necesita recibir mucho aporte de sangre. O sea, casi nada de aporte de sangre reciben los pulmones. Diferencias entre la circulación fetal y del adulto. La mayor parte de los órganos que no son funcionales son el hígado, los pulmones y los intestinos. Por lo tanto, no necesita mucha irrigación. El intercambio de gases en el feto está adaptado a recibirlo a través de la placenta. Y el lado derecho e izquierdo del corazón tiene una circulación que es paralela. Los cortocircuitos fetales. Tenemos el conducto arterioso, el foramen oval, el conducto venoso. El conducto arterioso es el que comunica tanto la arteria pulmonar con la aorta. El foramen oval se encarga de comunicar tanto la aurícula derecha con la izquierda. Y el conducto venoso que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. Y sin necesidad de que pase a través de la herida. Entonces, la sangre fetal oxigenada va a pasar a través de la vena umbilical y de ahí ya de ahí va a pasar a la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a subir hacia la aurícula derecha, y de ahí va a pasar hacia la aurícula izquierda y a través del foramen oval. De allí el ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Y la sangre más oxigenada es la que va a ir al cerebro. La sangre venosa superior regresa a través de la vena cava superior y de ahí va a entrar a la aurícula y ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar, por donde por una resistencia pulmonar elevada a través del conducto arterioso va a pasar esta sangre desde el cuerpo hacia la placenta por vía de las arterias umbilicales. Entonces, en la vena umbilical va a pasar la sangre oxigenada y las arterias umbilicales van a pasar la sangre que no está oxigenada, sangre venosa. El circuito umbilico placentario. La placenta maneja el 55% de todo el gasto cardíaco y las funciones vitales. Se desempeña en el intercambio de oxígeno y CO2, la entrada de metabólicos como la glucosa, el agua y los ácidos grasos, la salida de catabólicos como la urea y el ácido láctico, la función endocrina y la producción de las prostaglandinas. Cardiopatías dependientes del conducto arterioso. Son enfermedades que dependen del conducto arterioso para asegurar la supervivencia del paciente. O sea, dependen de que el conducto arterioso esté permeable para asegurar la supervivencia del paciente. Existe una interrupción o incompetencia funcional entre ambas circulaciones. O sea, una de ellas está mal. Entre ellas tenemos la circulación pulmonar dependiente del ductus arterioso, sistémica, dependiente del ductus arterial, y otras que pueden presentar una descomposición temprana. Entre estas voy a hablar acerca de la estenosis pulmonar grave y la estenosis aórtica grave. La estenosis pulmonar grave se distingue porque el calibre de la salida de la arteria pulmonar es estrecho. Entonces, en la mayoría de los casos, esta lesión está ubicada en la válvula pulmonar. Sin embargo, puede situarse también en la región subvalvular o supravalvular. Según el grado de obstrucción, va a producir una insuficiencia intravenosa. Se presenta en uno de cada 22.000 nacidos vivos. Cuando la estenosis es severa, se produce un cortocircuito de derecha a izquierda grave. Un cortocircuito de derecha a izquierda grave con disminución del tamaño ventricular. Al nacer, estos niños van a presentar las siguientes características, que van a ser cianóticos, con presión suprasistémica en el ventrículo izquierdo, presiones elevadas después de haber liberado la obstrucción, hasta que el ventrículo derecho crezca y disminuye el hipertrofia, porque este ventrículo derecho va a estar disminuido de tamaño. En la estenosis pulmonar se encuentra un paciente que es grave, un paciente que está taquímio, irritable y severamente hipoxémico. La cianosis se presenta por el cortocircuito de derecha a izquierda nasal.
es un defecto relativamente común, que consiste en una disminución, al igual que la otra, una disminución de la luz de la válvula aórtica. Su incidencia es aproximadamente de 3 al 6% de las cardiopatías, y en cada latido el ventrículo se va a contraer y produce una alta presión que fuerza la sangre a través del orificio que se encuentra estrecho. La cantidad de sangre puede ser escasa, la base puede ser escasa, puede beber una mala contractilidad del músculo del ventrículo izquierdo. El recién nacido es afortunado si tiene el ductus abierto, ya que este aporta flujo de sangre hacia la aorta. El engrosamiento de esta válvula se va a observar como dilatación de la válvula, dilatación postestenótica de la aorta, se va a observar agrandamiento del ventrículo, engrosamiento del septo ventricular. Esos son los hallazgos principales que se van a observar en el diagnóstico de la estenosis aórtica. Les voy a hablar de la clasificación y las manifestaciones clínicas de cardiopatías congénitas. Bueno, la clasificación se divide en si son cianóticas o no cianóticas, que es una manifestación clínica importante en el recién nacido. Dentro de las no cianóticas tenemos lesiones que producen sobrecarga de volumen y las lesiones que dan lugar a sobrecarga de presión. Dentro de las lesiones que producen sobrecarga de volumen tenemos tres formas fisiopatológicas importantes. La primera es un cortocircuito de izquierda a derecha, donde se produce una comunicación entre ya sea aurículas o ventrículos, y hay una combinación de sangre arterial, sangre oxigenada que pasa al pulmón, entonces por eso se produce un cortocircuito. Luego tenemos las regurgitaciones de las válvulas auriculoventriculares, donde tenemos la regurgitación de Epstein, que es la de la válvula tricuspidia, es una de las más comunes, y algunas miocardiopatías que pueden ser, por ejemplo, las miocarditis virales, los trastornos metabólicos y los defectos genéticos, y estos también van a ocasionar que aumente el volumen. Luego, dentro de las lesiones que tienen sobrecarga de presión, tenemos la obstrucción del infundíbulo de salida de los ventrículos, donde tenemos la estenosis de la válvula aórtica, la estenosis de la válvula pulmonar, que son las más comunes, y los estrechamientos de los grandes vasos, como por ejemplo la coartación de la aorta. Dentro de las que son cianóticas tenemos las que tienen disminución del flujo sanguíneo pulmonar y las que tienen aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Las que tienen disminución del flujo sanguíneo pulmonar son 4 importantes, donde está la tetralogía de Fallot, la 13 pulmonar con tabique conservado, la 13 tricuspidia y el retorno venoso pulmonar anómalo total con obstrucción. Y en el caso de las que tienen aumento del flujo sanguíneo pulmonar, entonces está la transposición de los grandes vasos, el ventrículo único, el tronco arterioso, retorno venoso pulmonar, pero en este caso el anómalo total, que en este caso tiene obstrucción. Dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, una de las principales es la cianosis, como podemos ver ahí en el niño, donde las pieles mucosas están azules. Tenemos que diferenciar la cianosis secundaria de la sistémica, porque si es que es secundaria puede ser por el frío, por hipovolemia o por shock, entonces tenemos que evaluar estos factores en el momento de ver cianosis en algún niño. Se considera patológica una presión parcial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio y con una saturación del 92% cuando está respirando el aire del ambiente. Bueno, este es un resumen de la cianosis central para evaluarla, pero no todo es importante. Aquí dice que es la coloración azulada de piel y mucosas por concentraciones de hemoglobina desoxigenasa de mayor o igual a 3 gramos por decilitro. Y bueno, aquí son los tipos, que puede ser central, periférica, la prosenosis que se ven en los deditos. Los factores que afectan a su detección pueden ser la concentración de hemoglobina, la hemoglobina fetal, la pigmentación de la piel, los factores que afecten la curva de disociación de la hemoglobina. Y ellas son las causas. Como ven, son muchas causas, no solo de cardiopatías congénitas, pero por eso es importante diferenciar la cianosis central. Luego, los soplos son otro signo que podemos encontrar en niños que presentan cardiopatías congénitas. Aunque la auscultación tiene un valor limitado en los recién nacidos, porque hay algunos que no presentan ningún tipo de soplo. Ahora, en cuanto a la taquicardia y frenémica, son otros signos que podemos encontrar. En un recién nacido siempre es importante tomar el pulso. Tenemos que primero evaluar la frecuencia y el ritmo.
La frecuencia oscila en los recién nacidos de 80 a 130 latidos por minuto y en los niños ya que van creciendo hasta los 12 años, de 80 a 170 en el recién nacido y de 80 a 130 en los que ya tienen hasta 2 años. Y en el caso de los recién nacidos y los lactantes es más fácil palpar el pulso axilar que el pulso radial y también puede ser más fácil palpar el pulso pedio en lugar del femoral. Y también tenemos que evaluar el ritmo. En el caso de la coartación de la aorta, por ejemplo, también está el pulso disminuido en las piernas y puede estar aumentado en los miembros superiores. Entonces, por eso es importante evaluarlo. Y el frémito, si es que escuchamos cualquier tipo de frémito en el tórax, entonces tenemos que sospechar también de una cardiopatía congénita. En el caso de la hepatomegalia es otro signo que podemos ver, otro signo. Una hepatomegalia superior a 3 centímetros probablemente sea secundaria a una insuficiencia cardíaca congestiva y hay varias cardiopatías congénitas que pueden cursar con insuficiencia cardíaca, entonces también podemos sospechar de esto. Y la taquipnia, se considera taquipnia cuando la frecuencia respiratoria está por encima de los 60 respiraciones por minuto y eso también debe ponernos alerta para descartar una cardiopatía congénita. Entonces, todos estos síntomas o signos no son específicos de las cardiopatías congénitas, pero si es que tenemos varios de estos, entonces tenemos que sospechar y tomarle una ecocardiografía, una radiografía para descartarlo. Continuando con las comunicaciones interventriculares. Ya, entonces vamos a definir CIB como un orificio en el tabique interventricular que puede encontrarse en cualquier punto de este mismo, puede ser único o múltiple o puede ser de diferente tamaño o de forma variable. Ahora, estas CIB son las malformaciones cardíacas más frecuentes y van a suponer el 25% de todas las cardiopatías congénitas. Estos pueden tener tres tipos: membranosos, supracristales y musculares. Los membranosos van a ser los más frecuentes. Estos se van a ubicar posterior inferior y por delante del velo valvular septal de la válvula tricúspide. Los supracristales son los menos frecuentes y se ubican por encima de la cresta supraventricular y debajo de la válvula pulmonar y pueden impactar contra el seno aórtico, originando así una insuficiencia aórtica. Y los musculares se van a ubicar en la porción media o apical del tabique interventricular y pueden ser únicas o múltiples. Ahora, algunos CIB localizados entre la cresta supraventricular y el músculo papilar del cono pueden asociarse a estenosis pulmonares o otras manifestaciones de la tetralogía del cono. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, lo que va a depender aquí va a ser el tamaño físico de la CIB. Esto es un determinante importante para evaluar el volumen del cortocircuito de izquierda a derecha y la relación entre las resistencias vasculares pulmonares y las sistémicas también van a determinar la magnitud de este cortocircuito. Ahora, van a existir los CIB restrictivas y los CIB no restrictivas. Las CIB restrictivas son los de comunicación pequeña, normalmente van a medir menos de 5 milímetros y las presiones del ventrículo derecho es normal. Y la mayor presión va a venir del ventrículo izquierdo, esto va a dirigir el cortocircuito de izquierda a derecha y el tamaño del defecto que va a limitar la magnitud del cortocircuito. Y el CIB no restrictivo son las comunicaciones grandes, estos habitualmente van a tener una medida mayor a 10 milímetros y las presiones del ventrículo izquierdo y el derecho se van a igualar. Ahora, los cortocircuitos de izquierda a derecha, pero de tamaño grande, son los que van a manifestar la sintomatología clínica. Ahora, en la lactancia precoz, las resistencias vasculares y pulmonares se van a encontrar ligeramente aumentadas, por lo cual va a haber una hipertensión pulmonar debido también a la comunicación de gran tamaño y también desarrollando así enfermedades obstructivas vasculares pulmonares. Bueno, aquí tenemos una gráfica en la cual vamos a tratar de descifrar un poco cómo se origina esa comunicación interventricular. Entonces, las presiones en la diástole, las presiones de ambos ventrículos van a ser parecidas, pero en la sístole es donde se va a originar este cortocircuito. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo va a tener una presión mayor de 120 milímetros de mercurio y el ventrículo derecho va a tener no más de 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo va a pasar al ventrículo derecho, combinándose con sangre no oxigenada y también con la sangre que viene de la aurícula derecha. Toda esta sangre va a pasar por las arterias pulmonares, llegando hacia los pulmones y aquí se va a originar
un hiperflujo pulmonar, luego esto va a pasar a las venas pulmonares y va a llegar gran cantidad de volumen a las aurículas izquierdas, luego va a pasar al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho, lo cual al tener gran cantidad de volumen, estas tres cavidades van a dilatarse y van a crecer. Entonces, también al pasar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho va a existir un soplo holosistólico, el cual va a depender mucho del tamaño de este defecto. Si es pequeño, la turbulencia se va a escuchar mucho más, y si es grande, la turbulencia se escucha menos. Bueno, ahora las manifestaciones clínicas, estas van a variar según el tamaño del defecto, el flujo sanguíneo y de la presión pulmonar. Van a existir las CIB pequeñas y las CIB grandes. Las pequeñas, con cortocircuitos de izquierda a derecha y una presión arterial pulmonar normal, son las más frecuentes. Estas son asintomáticas. La cardiopatía se va a descubrir en un examen físico de rutina. Va a existir este soplo holosistólico y que se va a poder auscultar mejor en el borde external izquierdo inferior, acompañada de frémitos. Este soplo va a terminar antes del segundo ruido debido a un cierre del defecto durante la telesístole. Ahora, la presencia del soplo sistólico corto y áspero localizado en la punta y un neonato puede indicar un CIB diminuto en el tabique muscular apical. Ahora tenemos los CIB grandes. Estos van a tener un exceso de flujo sanguíneo pulmonar y también hipertensión pulmonar. Estos son los sintomáticos. Estos van a presentar disnea, dificultad en la alimentación, un crecimiento insuficiente, sudoración profusa, infecciones pulmonares recurrentes y también insuficiencia cardíaca. Estos son no ciáticos. Va a haber una prominencia del precordio izquierdo, puede haber elevación parasternal palpable, desplazamiento lateral del latido, impulso apical, frémito sistólico y el soplo holosistólico, pero menos áspero que los CIB pequeños. Y va a haber un segundo ruido aumentado por la hipertensión pulmonar. Ahora, en cuanto al diagnóstico, para las CIB pequeñas y las CIB grandes, vamos a tener la radiografía de tórax y el electrocardiograma. En las CIB pequeñas, normalmente va a estar normal, son normales, se observan normales, pero puede existir una cardiomegalia mínima. También va a haber un aumento de la trama vascular pulmonar, y en el electrocardiograma se suele ver que está normal, pero puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En caso hay una hipertrofia del ventrículo derecho, esto sería una señal de alarma en el cual podría decirnos que este defecto no es pequeño y puede tener una hipertensión pulmonar o una estenosis pulmonar. Y en las CIB grandes, en la radiografía de tórax, vamos a observar una cardiomegalia de gran tamaño, la prominencia de ambos ventrículos, de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar. También va a haber tramas vasculares pulmonares aumentadas, la existencia de edema pulmonar franco con un derrame pleural asociado. Y en el electrocardiograma vamos a observar hipertrofia biventricular y ondas melladas o picudas. Bueno, acá tenemos dos radiografías de tórax. En la primera vemos que es una radiografía preoperatoria de un paciente con un CIB grande, en el cual podemos observar una cardiomegalia notable, también un tronco de la arteria pulmonar prominente. Y en la segunda vamos a ver, 3 años después del cierre quirúrgico de este defecto, vemos que el tamaño del corazón ha disminuido y también la trama vascular ya es normal. Ahora, también podemos, en cuanto al diagnóstico, hacer uso del ecocardiograma bidimensional. Esta nos va a mostrar la posición y el tamaño del CIB. También hacemos uso del Doppler Color para así observar las comunicaciones pequeñas, sobre todo en el tabique muscular. Y en la ecocardiografía podemos observar los defectos del tabique membranoso. Un Doppler pulsado nos muestra también un CIB si es restrictivo. Y en un ecocardiograma podemos observar la presencia de insuficiencia de la válvula aórtica o prolapso de sus velos valvulares, sobre todo en los CIB supracristales. También podemos hacer uso del cateterismo cardíaco. Esto se va a realizar cuando el tamaño del cortocircuito no está claro, o también cuando los datos complementarios no van a coincidir con los hallazgos clínicos, o cuando existe una sospecha de enfermedad vascular pulmonar. Bueno, en cuanto al tratamiento, la evolución natural del CIB va a depender en sí del tamaño del defecto. Los defectos pequeños, en un 30-50%, se van a cerrar de forma espontánea en el primero o segundo año de vida.
es más probable que el cierre de los C y B musculares pequeños se cierren de forma espontánea que los membranosos. Y la gran mayoría de C y B que se van a cerrar antes de los 4 años. Los C y B pequeños restrictivos son asintomáticos y puede llegar a largo plazo a dar un riesgo de endocarditis infecciosa. Y los C y B pequeños aislados y sin importancia hemodinámica no van a constituir una indicación de cirugía. Ahora, es menos frecuente que se cierren de forma espontánea los C y B grandes o moderados, pero en algunos casos se ha visto que esto se va reduciendo y se pueden cerrar, pero solo en un 8% de los casos. Los C y B pequeños, los pacientes con C y B pequeños se debe de convencer a los padres que es relativamente benigno y que los niños deberían de tener una vida normal sin restricciones de actividad física. No se recomienda la cirugía. Y en los lactantes con C y B grandes, debería de haber un tratamiento médico para así tener un control de los síntomas de la insuficiencia cardíaca o también para prevenir enfermedades vasculares pulmonares. Ahora, se va a indicar el cierre quirúrgico del C y B en pacientes de cualquier edad, sobre todo cuando el defecto sea grande, cuando a pesar de que hay un control médico de los síntomas o el fallo del medio, y lactantes de 6 a 12 meses con defectos también grandes asociados a hipertensión pulmonar. Los C y B supracristales de cualquier tamaño son tratados quirúrgicamente porque tienen un alto riesgo de insuficiencia aórtica, y los C y B musculares, su tratamiento va a ser mediante la oclusión a través del catéter. Y el C y B perimembranosos o membranosos no se le recomienda los catéteres. En cuanto al pronóstico, bueno, los resultados en sí de la cirugía van a ser excelentes y las complicaciones son muy infrecuentes. Los riesgos quirúrgicos son algo mayores en los defectos del tabique muscular, sobre todo cuando se encuentran en la zona apical o cuando son múltiples. Y la obliteración quirúrgica, después de una obliteración quirúrgica, el corazón, después de ser hiperdinámico, se vuelve tranquilo, el tamaño va a reducir, los soplos y los frémitos van a desaparecer y la hiperpresión arterial pulmonar va a regresar. La mayoría de los lactantes van a comenzar a crecer y dejan de necesitar los medicamentos cardíacos después del primer al segundo año. Continuando con la exposición, voy a hablar del PSA, la persistencia del conducto arterioso o conducto arterioso permeable. Es la persistencia del conducto después del nacimiento. Este conducto es una conexión que va a haber entre la aorta y la arteria pulmonar. Se va a dar en la bifurcación de la arteria pulmonar y justo en el caído aórtico. La derivación en el CAP va a ser de izquierda a derecha. O sea, va a ir de la aorta a la arteria pulmonar. Epidemiológicamente es responsable del 5 al 10% de las cardiopatías congénitas, es frecuente en los recién nacidos prematuros, es el doble en mujeres que en hombres. Ahora, en el peso al nacer, le da un 45% de los niños que tienen un peso menor a 1750 y un 70-80% de los que tienen un peso menor a 1200. Se va a asociar a la infección por rubiola en las gestantes. Y en el lactante a término, la pared va a estar alterada, va a tener efecto en la mucosa y en la capa endotelial. En cambio, en los lactantes prematuros, la pared del conducto va a ser normal. Fisiopatológicamente, va a haber en la vida fetal esta conexión es normal, es funcional, es necesaria para que haya una circulación apropiada fetal. Entonces, esta conexión cuando el bebé nace, normalmente va a desaparecer entre las 10 y 15 horas porque va a haber un aumento de la presión de oxígeno y va a haber una disminución de las prostaglandinas. Pero cuando se da esta patología no desaparece. La magnitud del cortocircuito va a depender. Ahora va a depender del grosor del conducto y de las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. Lo que sucede es que la presión aórtica va a aumentar cuando naces. Entonces, cuando el bebé nace y aumenta la presión aórtica, se va a invertir y va a ser de izquierda, va a ser como he dicho, de izquierda a derecha, porque cuando está en el feto va a ser de derecha a izquierda. Cuando es pequeño no afecta mucho, en cambio cuando es grande va a haber una alteración en la presión de la arteria pulmonar.
Ya las manifestaciones clínicas van a depender del calibre del conducto y de la semana de gestación. La mayoría va a presentar insuficiencia cardíaca, retraso en el crecimiento, mala actitud alimentaria, taquimia, disnea durante la alimentación, taquicardia, pulsos arteriales saltones que se va a dar por el flujo de la diástole, cardiomegalia, impulso apical notorio, frémito, que lo puedo sentir en el segundo espacio intercostal izquierdo y también se puede radiar hacia la clavícula izquierda y también hacia el borde esternal izquierdo. El soplo del conducto arterioso permeable. Este soplo es característico porque suena como una máquina y es continuo. Para el diagnóstico podemos usar la radiografía de tórax, el Doppler, el electrocardiograma y el electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos usar una hipertrofia ventricular izquierda o biventricular. La primera es la radiografía de tórax, por analizar una arteria pulmonar prominente, un aumento de la rama vascular pulmonar, un corazón de tamaño moderado notable, depende del grosor, un botón aórtico normal o notorio. En el Doppler puedo ver un flujo aórtico retrógrado durante la diástole, un flujo turbulento retrógrado sistólico-diastólico en la arteria pulmonar, y en lo que viene a ser el ecocardiograma puedo ver una aurícula y el ventrículo izquierdo se encuentran aumentados de tamaño, y los conductos pueden visualizarse directamente y se puede calcular el tamaño. Las complicaciones que voy a tener es insuficiencia cardíaca, endocarditis infecciosa, embolias pulmonares sistémicas. Estas tres son las más comunes y estas de verdad son muy raras. Yo tengo dilatación aneurismática de la arteria pulmonar del conducto, calcificación del conducto, trombosis no infecciosa del conducto en embolización, embolias paradójicas, hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger. Para el tratamiento existe el tratamiento farmacológico y quirúrgico. El tratamiento farmacológico más que todo se va a dar en recién nacidos prematuros. La restricción de líquidos puede ayudar a cerrar el conducto espontáneamente. También, si no cierra espontáneamente y está hemodinámicamente muy alterado, le voy a administrar indometacina intravenosa cada 12 a 24 horas, dependiendo de la producción de orina. Si produce menos de 0.6, tengo que parar ahí. Y otra opción es el ibuprofeno, que voy a aplicar de 10 miligramos por kilogramo vía oral, seguido por 2 dosis de 5 miligramos por kilogramo a intervalos de 24 horas. Ahí están las dosis de indometacina, por las 3 dosis, dependiendo del tiempo de necesidad. En el tratamiento quirúrgico, más que todo lo voy a aplicar a recién nacidos a término. En los lactantes atérmicos no es efectivo los inhibidores de la COX, que dan y el cierre se va a dar por un catéter, que es el tratamiento de elección para niños mayores de 1 año. Los pequeños se pueden cerrar por espirales intravasculares, mientras que los grandes se van a cerrar con varias espirales transferidas desde una bolsa introducida mediante un catéter o con un dispositivo en forma de paraguas. Y ahí está el cierre de espiral. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de lo que es patología de Fallot. La patología de Fallot es una cardiopatía congénita, la cual ha sido descubierta en 1868, pero se presume que fue descubierta 200 años antes. Se tiene el nombre de tetralogía gracias a que lleva 4 patologías que son la estenosis pulmonar, la comunicación intraventricular, la dextroposición de la aorta o acabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, esta malformación esta cardiopatía congénita se debe a una malformación en lo que es la desviación anterior del tabique infundibular. Entonces, lo que respecta a embriología, el septo conal se va a desarrollar en una posición más anterior de lo normal. Entonces, acá tenemos lo que sería la normalidad, de acá sería el defecto septal del ventrículo. Entonces, el cono cardíaco primitivo va a quedar dividido en lo que son 2 canales desiguales, y de estos 2 canales, el anterior va a ser más estrecho. En lo que respecta a fisiopatología, la presentación clínica, tanto del Fallot rosado o el Fallot cianótico, la cianosis que pueda haber y el grado de compromiso de nuestro paciente va a deberse principalmente a 2 cosas.
al carácter evolutivo de la estenosis pulmonar, ya sea leve, ya sea severa, de acuerdo a su forma anatómica, y el equilibrio hemodinámico, el cual va a ser causado entre dos cosas, que son la estenosis pulmonar y la comunicación interventricular. Esto se trata de establecer un equilibrio inestable, y este equilibrio también va a ser cambiante con todo el tiempo. Entonces, esto nos va a condicionar a qué presentación podríamos tener en nuestro paciente. Por ejemplo, la presión arterial pulmonar es normal, o también puede estar a veces por debajo de lo normal. El grado de obstrucción de lo que es el ventrículo derecho va a determinar el momento de inicio de los síntomas, ya sea cuando el paciente tiene 1 o 2 años o cuando ya es un poco mayor. Va a determinar también lo que es la gravedad de la cianosis, el grado de hipertrofia del ventrículo derecho. Si la obstrucción es moderada, podría haber que haya un cortocircuito equilibrado a través de la otra malformación, que sería el conducto intraventricular, y esto nos determinaría también una tetralogía de Fallot rosada, o acianótica o precianótica. Entonces, en lo que respecta a este esquema, vamos a ver que primero, el conducto, la comunicación interventricular, las presiones ventriculares se van a igualar. Es por esta razón que no vamos a escuchar un soplo característico de la comunicación interventricular. En el acabalgamiento aórtico vamos a ver que la posición de la aorta se va a posicionar, puede ser entre ambos ventrículos. Esto está ocasionado por un defecto en el septum interventricular, que está desviado hacia adelante y a la derecha. Esto, como ya mencioné, que está conectado a ambos ventrículos. Luego, otro que tenemos involucrado, que es la estenosis pulmonar. Lo más frecuente es que se localice en la región infundibular, debajo de la válvula pulmonar. Entonces, la estenosis pulmonar se va a relacionar con la hipertrofia ventricular derecha. A mayor estenosis va a haber mayor hipertrofia ventricular derecha. Si la estenosis no es muy importante, la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo al derecho, pero sí, del corazón izquierdo al derecho, pero si es grave, esta relación se va a invertir. En lo que respecta a manifestaciones clínicas, como ya se mencionó, esto va a depender de la fisiopatología. En grados leves de obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho, pueden manifestar primero síntomas concomitantes con insuficiencia cardíaca secundaria, a lo que conlleva el cortocircuito ventricular de izquierda a derecha. Estos pacientes pueden presentar cianosis, crisis hipóxicas. Los pacientes están en una posición de cuclillas, también podrían tener acropaquia. En el examen físico, lo que podemos encontrar es un soplo sistólico pulmonar en el tercer espacio intercostal izquierdo, o un soplo continuo donde también existe el conducto arterioso persistente. También tenemos lo que son las crisis hipercianóticas o las crisis cianóticas, las cuales que son un problema particular en el primer y segundo año de vida, las cuales también se van a caracterizar por taquipnia, por inquietud, por cianosis, respiraciones entrecortadas, que también nos podría llevar a un síncope. También podemos observar que las crisis que son hipercianóticas nos pueden llevar a un manejo del paciente que consiste en 3 pasos, en que tenemos que poner al paciente alactante sobre el abdomen, de rodillas contra el pecho, haciendo que la ropa no lo oprima, administrar oxígeno, aunque este aumento no revierte la cianosis causada por el circuito intracardíaco. Podría ser también la inyección de morfina en dosis que no excedan a 0.2 miligramos por kilogramo. Hay casos en los que el paciente nos llega a hacer una acidosis metabólica, en la que el PCO2 va a ser menor a 40 milímetros de mercurio. En estos casos es crucial la corrección rápida en el plazo de aproximadamente 2 minutos con la minimización de bicarbonato sódico. Entonces, después de esto tenemos que hacer mediciones del pH continuamente. Entonces, ¿cómo se sucede? Ese es el tipo de soplo que se escucha en la tetralogía de Fallot. Entonces, es un soplo holosistólico, y este soplo puede también ser de intensidad homogénea durante la sístole, y característicamente lo
de lo que sería el SOP. Siguiendo con el diagnóstico de esta patología, vamos a tener exámenes auxiliares como son la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a tener lo que podríamos denominar más resaltante de esta cardiopatía congénita, que sería el corazón en bota. Esto se va con el corazón en forma de bota. Hay una base estrecha, hay una concavidad en el borde cardíaco izquierdo, en la zona que habitualmente va a ocupar la arteria pulmonar, y también va a haber un tamaño de corazón que puede ser normal o también puede ser aumentado. Las zonas ciliares y los campos pulmonares van a ser relativamente claros debido a la disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces ahí vemos el corazón en bota, la concavidad del borde, de lo que respecta al borde cardíaco izquierdo, la aorta. En lo que es el electrocardiograma, el electrocardiograma muestra una onda R en el ventrículo izquierdo, en la derivación B1, con una onda RS en la derivación B2. Esto va a representar una transición abrupta o brusca. Entonces, hay una desviación del eje hacia la derecha con signos de hipertrofia ventricular derecha. En la ecocardiografía, esta nos puede dar una información acerca del grado de cabalgamiento aórtico del tabique interventricular, así como también la localización y el grado de obstrucción del infundíbulo de la salida del ventrículo derecho. Entonces, ese es un ecocardiograma, las fechas están señaladas de acuerdo a lo que vemos: el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el defecto del tabique interventricular, que sería por esta parte. El cateterismo, eso nos va a servir para ver las presiones de los ventrículos. En la arteria pulmonar la presión va a estar notablemente disminuida en un rango de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y el valor de la saturación de oxígeno va a depender del cortocircuito de derecha-izquierda. En cuanto a los pacientes que no han tenido estos efectos reparados quirúrgicamente, nos van a desarrollar ciertas complicaciones, entre las cuales más frecuentes son el absceso pulmonar, los abscesos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares y las trombosis cerebrales. Los abscesos cerebrales son menos frecuentes que los accidentes cerebrovasculares, y las trombosis cerebrales van a aparecer en las venas cerebrales o en los senos durales. También tenemos ciertas anomalías asociadas en cuanto a síndromes o cromosomopatías, síndrome de George, síndrome de Pilocarditis-Spitzer, PCA, comunicaciones interventriculares, persistencia de una vena cava superior, e incluso también el hipoflujo pulmonar nos va a condicionar que puedan aparecer una circulación un poco colateral o arterias que no deberían estar ahí. El tratamiento. Si se deja a una evolución natural, solo llegan a la edad adulta un 5% por estas crisis cianóticas o hipercianóticas. El 70% de estos pacientes van a necesitar una intervención en el primer año de vida, que después vamos a ver en qué consiste. Va a depender de la fisiopatología, del tipo de defectos que se encuentren, de la anatomía de los mismos. En las patologías graves requieren tratamiento médico y también quirúrgico, deben ser intervenidos en el periodo neonatal. ¿Esto a qué está destinado? ¿Cuáles son sus objetivos? Que haya un incremento del flujo sanguíneo pulmonar, porque hemos visto, según la fisiopatología, que va a disminuir, y evitar la secuela de una hipoxia grave. Entonces, también podría ser, según la literatura, administraciones intravenosas de prostaglandina de 0.01-0.2 microgramos por kilogramo por minuto, que es un relajante potente y específico de la musculatura lisa, con la cual va a favorecer la dilatación del conducto arterial. Entonces, los lactantes que tienen síntomas de cianosis grave en su primer mes de vida, la opción sería una cirugía correctora de corazón abierto. Cianosis menos intensas, una reparación ya programada a los 4 o 6 meses de vida de este paciente. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, encontramos como la opción más frecuente la derivación paliativa de la circulación sistémica de la arteria pulmonar, que es la derivación de Blalock Toxic, la cual va a tener como objetivo incrementar el flujo sanguíneo pulmonar, de la arteria pulmonar. La cianosis puede disminuir después de estos procedimientos mientras estos sean llevados
a cabo con éxito. ¿Y cuál va a ser el pronóstico de esta patología? 25% fallecen antes del año, 40% pueden fallecer antes de los 2 años, 70% antes de los 10 años. El accidente trombótico aumenta con la edad si el paciente tiene policitemia. Daño miocárdico por la hipoxia, sobrecargas tanto de presión como de volumen, consecuencias de la insuficiencia cardíaca congestiva, crisis hipoxémicas que puedan llevar al paciente a la muerte. Grandes pasos. Esta es una malformación cianótica que casi va a ser el 5% de todas las cardiopatías congénitas. En este caso, la malformación se va a ver no tanto en las conexiones ni auriculares ni ventriculares, puesto que va a ser concordante. En este caso se va a ver que normalmente la aorta va a estar en la zona posterior y al lado derecho de la aorta pulmonar. Y en la transposición lo que se va a ver es que la aorta va a estar en la zona anterior y al lado derecho de la arteria pulmonar, por lo que se indica D por la dextraposición de la aorta. Los síntomas más se van a dar en este caso por la supervivencia y por la existencia del agujero oval y por el conducto arterioso. Aproximadamente casi el 50% de estos pacientes van a estar correlacionados con una comunicación interventricular y va a ser más frecuente en los lactantes de las madres diabéticas o en los varones, sobre todo de 3 a 1. Se puede relacionar con la de lesión 22q11, que va a tener más malformaciones congénitas, va a tener estenosis pulmonar, va a tener un callado aórtico derecho, va a tener anomalías faciales, aplasia tímica, paladar hendido o el síndrome de Guillain. En la detransposición de las grandes arterias con tabique interventricular íntegro también se le llama TGA simple o TGA aislado, puesto que estos niños antes de nacer su oxigenación fetal va a ser normal, pero cuando nacen ellos van a tener una cierta deficiencia en el agujero oval, y al tener esta insuficiencia lo que va a haber es una mezcla de sangre, por lo que el paciente va a tener hipoxia grave en los primeros días de vida. En sus manifestaciones clínicas, sobre todo se va a dar la cianosis y la taquipnea, y esto se va a dar en las horas o los primeros días de vida, y la supervivencia va a ser solo en el periodo neonatal. Estos pacientes también pueden tener una hipoxemia severa, pocos casos pueden tener insuficiencia cardíaca, puede también existir el latido paraesternal, también puede existir el segundo ruido cardíaco, que puede ser único e intenso, y puede existir el soplo sistólico suave, eyectivo en el borde esternal izquierdo medio. En los diagnósticos, en estos pacientes se les puede pedir un electrocardiograma para ver el flujo sanguíneo de sus arterias. Se le puede pedir una radiografía de tórax, donde se va a ver una leve cardiomegalia y también un mediastino estrecho, por lo que en la radiografía se va a ver un corazón de forma de huevo. También se le puede pedir la prueba de la hiperoxia, puesto que en estos pacientes van a tener una presión de oxígeno bajo, y también se le puede pedir una ecocardiografía, donde se le va a ver las conexiones ventriculares, auriculares transpuestas. También se le puede pedir un Doppler pulsado de color para ver la mezcla sanguínea. También se le puede pedir un cateterismo cardíaco para evaluar al paciente si puede ir o no puede ir a cirugía, y si llega a ir a cirugía se le pide una cestostomía. Y también se le puede pedir una ventriculografía derecha para ver la posición de la arteria. En el tratamiento, a estos pacientes se les da una infusión de prostaglandina 1 en una dosis de 0.01 a 0.20 miligramos por kilo por minuto. Al darle una prostaglandina E1, se ve que en estos pacientes va a haber riesgo de apnea, por lo que es recomendable
supervisando un especialista. Estos pacientes deben de estar calientes, puesto que pueden tener una hipotermia y esto aumenta su acidosis metabólica. En estos pacientes se le debe corregir la acidosis que presenta o la hipoglucemia. Y si pasa a una operación, se le debe hacer la cistostomía auricular con bomba de Raskin, también llamado conmutación arterial o cirugía de Janssen, y casi un 90 o 95% sobrevive. Existe también la electrotransfusión de las grandes arterias, de la transfusión corregida, y en este caso se va a ver la inversión ventricular. La relación aurículo-ventricular va a estar distorsionado y la arteria se va a situar al lado izquierdo. Y fisiológicamente estos pacientes van a tener una buena circulación, pero la mayoría de estos pacientes van a tener anomalías asociadas, como puede ser la comunicación interventricular, como la anomalía de tipo de las válvulas auriculoventriculares, puede tener estenosis pulmonar, valvular o subvalvular, puede haber un bloqueo cardíaco complejo o el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En las manifestaciones clínicas se debe tratar sobre todo las malformaciones que van a tener estos pacientes. En su diagnóstico se puede pedir una radiografía de tórax para ver la transposición de estos vasos y un electrocardiograma, puesto que en el electrocardiograma se va a ver la onda P, va a ser anómala, la onda Q va a desaparecer o puede ser anómala, y la onda T va a ser positiva en todas las precordiales. Y en el tratamiento se va a dar más, porque en este caso se va a tener la CID por la anomalía de CID, y también se puede hacer una cirugía con la conmutación auricular o la doble conmutación para corregir la reacción, para corregir las rectificaciones de los flujos de salida de los